ahí, sí, ahora yo voy para allá, pero primero tenemos que sentar, María, no cabe en la ficha. Lo que yo voy a intentar hacer es explicar un poco cómo me acerco a Néstor Díaz de Villegas, cómo uno se acerca a un poeta vivo, es decir, qué significa dialogar con un poeta vivo que tiene voz propia, que sabe articular su pensamiento, que su obra sigue produciéndose, que no necesita un portavoz ni nadie que le organice ni su pensamiento ni su poesía. Y digamos, la exégesis tradicional se hace desde el presupuesto de que uno le tiene que dar voz, le tiene que dar orden, le tiene que dar elegibilidad a alguien o algo que no está presente. Y no es el caso. Aquí hay alguien que lo puede hacer y ya explicaré cómo me acerco a eso. El segundo presupuesto es que Néstor Díaz de Villegas es un poeta que no hace teoría de la poesía, no intenta subordinar el poema a una idea, a una explicación, no es un poeta que se cobije en un ideario para escribir, como podía ser Octavio Paz, por ejemplo, que es un gran ensayista, pero como poeta no me convence demasiado. Néstor de Villegas es un poeta que deja que su poesía nazca del rumor del lenguaje, de esa especie de ruido que antecede a todo sentido. Él, como le gusta decir a él hace como los raperos, y spit el idioma, él escupe las palabras, deja que vengan con su saliva, que vengan con su cuerpo, que vengan con todo él. El primer reto, que era cómo se dialoga con un poeta vivo, yo intenté resolverlo en el libro de la siguiente manera. Primero, es decir, leer no solo la poesía de Néstor, que la leí con mucha intensidad, sino hacerlo desde un diálogo intenso con él. Conversábamos casi todos los días y esa conversación estuvo en el centro de la interpretación. La segunda cosa que hice es que el libro esté integrado por un ensayo y una antología de su poesía. Pero en este caso, el ensayo no es introducción a la antología. La antología es más bien un coro poético que acompaña a la reflexión, que a veces la confirma, a veces la matiza e incluso la contradice. La idea es que la poesía y el pensamiento se acompañen. Con respecto a cómo se lee un poeta, que sería el segundo de los retos que les mencioné, cómo se lee un poeta que tiene una concepción del poema que no se subordina a una explicación. El reto que tenía yo era, es decir, no podía yo hacer teoría de la poesía de Néstor. Yo tenía que buscar lo que era el nervio de su poesía, es decir, lo que solo se puede pensar con él, lo que no se puede pensar con ningún otro poeta. Y eso explica un poco el título del libro, La destrucción por el soneto. Yo aprendí con la poesía de Néstor que la única manera de mirar al desamparo, a la intemperie del mundo, a todo aquello que vive fuera de la forma, es si se tiene el cobijo, el amparo, la protección del más codificado de los géneros poéticos, el soneto. Eso no se puede mirar en la intemperie del mundo, el afuera, el desamparo, sí se hace desde una forma. Ese sería como un primer presupuesto de lectura. El segundo supone que uno encuentre, que uno descubra la máxima, el verso, la idea, ritmo, prosodia, alrededor del cual se articula un poeta. Pongo ejemplos. Por ejemplo, si tuviéramos que pensar a Rimbaud, Rimbaud se articula alrededor de un solo verso. He empezado a encontrar sagrado el desorden de mi espíritu. Si fuera Pessoa, sería hay mucha metafísica en no pensar en nada. Y si fuera Mallarmé, el pensamiento es un golpe de dados. En el caso de Néstor, la máxima, el verso que reúne toda su obra es uno que aparece en Vicio de Miami, un poema que se llama Idolatría, y el poema dice que es un idólatra el que carga las tablas de la ley. Es decir, que es alguien que está enamorado de la transgresión,
de la deformación el que lleva las tablas que van a fundar el orden, la legalidad, la sintaxis y la semántica del mundo. Es decir, que el poeta es tanto la ley y la trampa. Esa misma idea se articula en otro poema, en Confesiones del Estrangulador, de Flagler Street, en un poema que se llama En las proporciones del hombre. En ese poema se justaponen como tres grandes formas del humano. Sería el hombre de Vitruvio de Leonardo, en el cual el ser humano se mide y es medido desde las formas perfectas, el cuadrado y el triángulo. Luego aparece el crucificado, aquel que nos enseña que para entender la perfección hay que pasar por la deformación, incluso por el esperpento, porque detrás de cada forma perfecta hay dolor, hay muerte, hay finitud. Y el poema cierra con un fetiche, con un llavero. ¿Sí? Ese objeto anónimo, serial, con respecto al cual estamos desengañados, pero que mantiene el eco, el brillo, la plenitud en sí mismo. Esa es la primera vez que estoy en esta ciudad hace 10 años y como ya no puedo improvisar nada, casi nada, hago lo mismo que hacía Nabokov cuando hacían entrevistas en los años 50 en la CBS en Estados Unidos, y te entrevistamos, no, yo no hablo, yo leo. Entonces en el florero, al lado del micrófono le ponían unas tarjeticas donde él respondía las preguntas leyendo, y aquí yo traje lo que iba a decir esta noche. Después de 10 años que no venía a esta ciudad y por supuesto no puedo improvisar, lo digo en las palabras que me salieron esta tarde. Hace casi 10 años que no venía a Madrid y la última vez que estuve aquí, la presentación fue en el Centro Cultural Hispano Cubano y tampoco fue nada del otro mundo, nada para escribir a casa, y desde entonces he evitado esta ciudad, o la ciudad me evitó a mí. Los reportes de los viajeros me indicaban que Madrid se había convertido, estaba en vías de convertirse, gracias, en la nueva Hialeah. Entonces Esther María, que es filo madrileña, me convenció de que debíamos probar suerte una vez más ante un público tan difícil de complacer. Un pequeño dato biográfico: Felipe VII, llamado el felón y el deseado, y de felones deseados nosotros los cubanos sabemos más de una cosita, denegó a mi tatarabuelo Agustín de Santa Cruz el título nobiliario de conde de Cumanayagua, en compensación por haber cedido 100 caballerías de tierra donde se fundó la ciudad de Cienfuegos. Mi intención original era viajar a Madrid a reivindicar mis derechos y llenar el formulario de reclamo, que creo que existe. Ese formulario está en el website de la Moncloa o del Palacio Real, ¿no? Pero eso fue antes de ser publicado en Valencia, algo aún más extraordinario. Ahora bien, estamos hablando de un libro editado por Pretextos, bajo la dirección del gran Manuel Borrás, no una corona condal, sino la entrada a un catálogo de novedades a la edad de 65 años. Mis compañeros de gremio reaccionaron con las típicas jaculatorias: alabado sea Dios, cabrón, por fin te colaste, como si no me lo mereciera. Los entiendo. Esperamos en vano por una señal de Barcelona, alguna muestra de reconocimiento de San Joan, les lettres grosses, una legión de deseosos dispuesta a cualquier felonía por un contrato. Así que no queda más que hacer votos por el éxito de esta velada tan espiritual, coordinada por la buena gente de Arenales, los chicos de Formafoco, el gran Ever Chávez, ¿está aquí Ever Chávez, de Fundarte, que son todos más modernos que los señores del Centro Decimonónico, donde me tocó presentarme la vez anterior, además de haber contado con el apoyo del director de programación más entusiasta y dinámico de este lado del Atlántico, Lester Álvarez. Esto parece una situación de los Oscars. Pero nada de eso, ni Valencia, ni Libro, ni Madrid les hubiera sido posible sin la inteligencia, la bondad y la curiosidad filosófica de Jorge Brioso.
El Cosmopolita. A todos ellos, gracias por abrir las puertas de Arenales y de Madrid a los exiliados. Y gracias por la invitación a Jorge y a mí y a nuestros libros. Muchas gracias. Estos sonetos fueron escritos hace muchos años. Fueron escritos en 1995 durante una estadía mía en el downtown de Miami, y allí padecía de varias cosas, enfermedades y además de un poco de locura, de adicción a las drogas, etcétera. Todas las desgracias posibles estaban en función de llevarme a escribir el libro que yo creo que me definió como poeta, que fue ese libro del año 95, se publicó unos años después, allí en aquel lugar. Y no voy a leer nada de lo que escribí y publiqué en pequeñas editoriales como este fanzine que hizo Julio, porque así era como yo publicaba hasta entonces, y me conocían 4 personas. Gracias a Dios que entre esas 4 personas estaba Reinaldo Arenas, que era un fan de las cosas que yo escribía, lo publicó en su revista Mariel. Así que cuando uno tiene solamente un buen lector, ya vale la pena haber escrito. Este poema se llama Crack. La madrugada en Flagler me dio un hijo tosco y oscuro, lo llevé en el carro, fuego a la lata, el fondo del jarro, soltamos descifrando un acertijo. Ángel caído, casi me destarro, en mi descenso entré en un escondrijo. Prueba a ver si te gusta, allí me dijo, vivir por ver si suelto lo que agarro. Sí, fue en manicomio lapidario, dándole vueltas a la misma piedra, Padre Nuestros de un ínfimo rosario, cocaína en factura tetraedra, vuelta en un humo consuetudinario que se agarra al pulmón como la hiedra. Aquí viene entonces otro que es el que Jorge menciona, se llama idolatría. Tengo miedo a anunciar con mis palabras, a conjurar la suerte con un verso. El bardo invoca con sílabas y hueso, brujerías sublimes o macabras. Creador de los mundos paralelos anda engañado y sabe que le habla al oído un demonio del subsuelo o un dios parrandero y cascarrabias. ¿Quién su alegría y su dolor advierte? ¿Quién su letargo rompe con un beso? ¿Quién le adjudica ingratitud y muerte? Idólatra que carga con las tablas, Mesías que reniega de su suerte, profeta que su propia tierra labra. Este se llama Vicio, todo es el mismo libro. En contornos fatídicos el alba rehúsa decidirse a ser mi presa. Otros mundos me rondan la cabeza de tan desesperada, casi calva. Esto es quevedeano, por supuesto. Rimadores que riman duraderos, sin el veneno del amor no canto. Necesito valor y vertedero, algo vulgar, algo violento y santo. Un puñal que atraviese mis entrañas, una muerte anunciada, un desengaño, patíbulos y sexos y patrañas. Sin lodo y sustos yo marchito y muero, desciendo justo donde más me elevo, una cúspide abierta en la montaña. Este es otro poema que está dedicado al soneto mismo también de esta época, al soneto. En este espejo donde yo me admiro, dejaron sus reflejos los poetas, imagen de unos cuerpos cristalinos que no por menos fiel es menos cierta. Shakespeare misterioso y puro, y Quevedo cargando con un mundo, Miguel Ángel iñudo, tremebundo, y Borges ciego y lúcido y profundo. Los más grandes pasaron por tus puertas, los más pequeños hallaron un refugio en tus habitaciones siempre abiertas. Soneto, viejo que nos das las tetas, Tiresias, transformista y adivino, la madre de la patria del poeta. Este es La última cena con Pedro Jesús Campos. Este es el aspecto de la enfermedad de que habla Brioso. 1954-1992. Era mi mejor amigo con el que compartí toda la juventud en La Habana. Vino a Miami y murió pronto de SIDA. Murió con 38 años. Fui a verlo al hospital y esta es una escena de una de las visitas al hospital un mes antes que se muriera o algo así. Me pediste McDonald's, la comida del Jackson, buena mierda me dijiste, y el último hamburger te comiste en la cena barata de la vida. Si el vino en Coca-Cola convertiste, si apartaste la copa consabida, ¿por qué no se sanó tu propia herida?
con los hueros manjares que escogiste. Este es mi cuerpo, este es mi pecado, y vine al mundo en busca de alegría, que es el néctar del cuerpo enamorado. Ahora sobra esta la ánfora vacía, y el deseo es el único bocado al que encuentro sabores todavía. Este es un poema dedicado también a otra persona, amiga mía, que murió también en unos años antes de que yo escribiera el libro. Está dedicado a la memoria de Reinaldo Arenas. Se llama La Careta. Si no me justifico ante mi suerte, callarán para siempre los planetas. Yo prefiero la muerte en bicicleta a la vida sentada en taburete. Estar en celo, prefiero estar de luto. Al charol, yo prefiero la chancleta. Mejor que santurrón, un viejo puto. Primero maricón que anacoreta. Saldar puntual mi deuda con el mundo, poquito a poco quitarme la careta y llegar hasta el rostro, el más profundo, viviendo a todo trapo y sin miseria, miserere de mí si en esta feria, por salvar al traidor, pierdo la jeta. Después vino otro libro que se llama Confesiones del Estrangulador de Flagler Street, y este poema es uno de los que cierra ese libro. Es la historia de un asesino en la calle Flagler. La proporción del hombre, dibujo de Leonardo da Vinci en la Academia Venecia. Fuimos a la Academia y dijimos, queremos ver la proporción del hombre de Leonardo. Y dijo, no, ese dibujo nunca se enseña, nadie lo ve. Yo pensaba que podía verlo y no está disponible, así que se ve online. Quien concibió este Adán crucificado, el que midió su cuerpo con la vara y lo encerró en el círculo, en la clara, perfecta simetría del cuadrado, el que le regaló su propia cara y lo dejara así sacrificado en efigie sobre el papel negado y a la vez vivo, el que lo creara, no pudo concebir un esperpento con las manos clavadas al madero, ni del lento, verídico y sangriento final escamotear lo verdadero. Con sus tintas remotas le da aliento, ahora cuelga desnudo en un llavero. Poemas Morales es el poemario que sacó Néstor. La primera cosa que yo creo que este poemario se debió haber titulado Poemas Herejes y no Poemas Inmorales. Y explico por qué. Yo creo que inmorales son los poetas malditos. Y Néstor no es un poeta maldito. El inmoral es aquel que quiere consagrar, como dije con Rimbaud, el desorden de su espíritu. El hereje es alguien que cree, pero que cree de forma diferente a la ortodoxia. Es alguien que quiere entonar la creencia de una forma diferente. El hereje es aquel que quiere no consagrar el desorden de su espíritu, sino que considera que para acceder a la forma, que para acceder al orden, hay que pasar por el desierto, por la nada, por el desamparo, de lo informe, del caos. En la discusión por el soneto se nos explicaba lo que sería la relación lógica entre el orden y el desorden. En Poemas Inmorales se nos explica la relación cronológica. Se llega al orden, como ya dije, solo si se atraviesa, si se padece, si se sufre el desamparo. Uno de los poemas que Néstor les va a leer, yo inventé el disco, dice que el orden se hace a partir de confusiones y que el orden se construye desde esas confusiones, que son esas confusiones las que permiten que el orden sea, que la norma exista. Pero además el orden que se postula en este poema es un orden, como diría Pascal, del corazón. Es un orden que se hace desde los gritos de agonía y de júbilo que la vida nos da. Es un orden, y como va a decir, yo inventé el disco, un orden del ultrasufrimiento. En otro de los poemas que voy a comentar, que es Pascal 372, Néstor cita: mientras esquivo mi pensamiento, a veces se me escapa, pero esto me hace recordar mi debilidad, que en todo momento olvido, lo cual me instruye como mi pensamiento olvidado, pues solo tiendo a conocer mi nada. Y entonces ahora lo que sería, como les dije, la norma, la ley, parte de ese patos
que el corazón le impone al pensamiento. Solo sirven las ideas que se salen de las redes con que el pensamiento las intenta fijar. Con las ideas que caen en la nada se insufla el verbo, se insufla en la poesía. Estas ideas constituyen el fin del pensamiento. El fin en un doble sentido. El fin del pensamiento tanto como la extinción del pensamiento, como el fin del pensamiento entendido como telos, como sentido cumplido. Bueno, este es un libro de poemas que publicó Pretextos, como ya dije, y tiene poemas de 2014, una colección de poemas que había publicado la editorial Lume en Brasil, traducidos al portugués, y la primera parte son los poemas nuevos que había escrito desde el año 19 hasta el 21, el libro que salió en el 22, y son los poemas nuevos. El resto de ese libro que debió haberse llamado, que debió ser Poemas Inmorales, y que Manuel Borrás no consideró que era un buen libro para publicarlo en España, eran poemas en inglés. Yo había usado la inteligencia artificial o el chat GPT para traducir esos poemas con la máquina. Las traducciones eran muy graciosas, muy buenas, y yo nada más que los tocaba un poquito, como hace Jimmy, y aquellos eran poemas mecánicos. Me encantaba porque yo uso la rima, yo uso el metro, etc. Y la máquina hacía unas cosas rarísimas, y me gustaba el libro, me encantaba ese libro así. Pero toda esa parte tuve que quitarla. Y entonces, pues, añadí los poemas más recientes, que eran los poemas del año 14, y salió este libro. Yo inventé el disco. No, yo inventé el disco. De estas confusiones debe salir algo. De estas confusiones debe salir un orden, y no es el orden lo mismo reflejado en lo mismo. A Tuntún se crea sola la supersimetría. La fuerza magnética manda olas concéntricas que imantan las palabras. Todo ondea en la tela primordial. Renunciaré al ritmo, a lo que me predisponga. Cortaré aquí y empataré allá. El alfabeto elemental de 22 letras, más un quark extraño, doblado, abajo, rojo, excretado en la nada. De estas confusiones debe salir ese algo, como un becerro de oro, con elementos simples, la construcción compleja de mi visión catastrófica. Una vez, en un antro, me pasé 2 dedos, el índice y el del medio, por los ojos. Inventé el disco. Inventé el estampado de escenas de cacería en el Ártico. Un trineo en una camisa Manhattan. Todo lo insólito en la tela, lavado en gabardina. Decreté que el coturno volviera al pie, que las luces giratorias, que la guitarra eléctrica, que la pianola, etcétera, etcétera, etcétera. Evité religiosamente el rock y el yeye. De estas confusiones debió salir un orden nuevo, un modelo estándar del ultra sufrimiento. Yo inventé el disco, con 22 letras hablé a los bailadores, un bosón de materia, un fermión de alegría, sacro, complejo y excéntrico, el disco. Yo enterré un electrón en el vivo de un pantalón. En el corduroy había un brillo de glitter. Dije. Haya una estrella de neutrones debajo de un reflector girando. Dije. Que la confusión sea el orden. Sonó un gong de pura insatisfacción. Musac y tecnocracia. La masa dividida. La indeterminación. De estas crisis debió nacer algo, una plaga, ¿por qué no? Una gran mortandad. Yo también inventé la plaga que nos llevará a todos al más allá, a los bravos, a los más bellos, a los más puros. La música tronadora trae olor a éter. El sexo baila dentro de los retretes. Rendimos culto al toalete. Con 22 letras, 5 fuerzas, 9 partículas, 4 elementos, 2 naturalezas y 7 planetas. Yo inventé el disco y le di vueltas.
En mi laboratorio hasta altas horas perseguía un modelo del cuerpo retórico total. Enfermedad mortal es el conocimiento, el disco, el cero y el entretenimiento, todo revuelto, porque la confusión nace de los reflejos. La salvación nació también en un huevo de espejos. Gracias. Este se llama himno infantil. El pueblo recibe una nalgada como un niño, el jabón en la oreja, la camisa por fuera, las rodillas raspadas y la caída a tierra. La mirada que el niño, bajo sus verdes ojos fugados, hunde en la careta, el color manido del fuego, las hebras en los puños, en la nalga marcados 5 dedos, el jabón en la oreja. Alto abre la boca el arrodillado, un salivazo baja desde lo alto, cae en la escalera de piedra, en el piso el niño se agarra de las piernas, el que mata callando sabe que se aberra. El niño arrodillado mira al cielo estrellado, ve el ceño cruel y el brocal del momento. ¿Quién convoca a la luna en la piel de unos zapatos negros? Son barcas de charol amarradas a la orilla del cuerpo, zambas extremidades los remos, alza la patria el suelo, el pueblo bajo recibe la nalgada y el salivazo va por dentro. El número 2 es pájaro, piedra, poeta. Una piedra alcanza al pájaro y la pedrada es poesía. Cuando lo observado deja de volar, cuando se vuelve una escala de valores y cada pluma alivia un dolor, el ojo es una cruz, los que adoran la cruz son los poetas. En las cavernas la magia estaba al servicio de la muerte. Esos bisontes, esos toros tectónicos son primera escritura. Puedo ver las antorchas y el cementerio de palabras en el techo, la primera manada, la primera conciencia, el encuentro del tizón y la ciencia. El número 3 es apariciones públicas. La imbecilidad que el sueño escribe en tu lengua, el consulado del sol y la saliva en un astro descreído que navega en las cumbres, el ciclo de tu penumbra, barbilla que rueda en un lago cruzado por el barco del inconsciente, el dedo cogido a la funda y el dedillo a la almohada. La inmaculada decepción de tus sueños abiertos como frutas maduradas en invierno, el pelo movido y el ojo atrapado dentro del fósforo. Todas las estrellas del cielo, no contadas, aguzarán sus puntas. El gorro de mago que la noche encaja sobre tus ojos, los sucios relojes electrónicos acumulando polvo de números rojos a punto de dilatar tus sentidos, de saltar los cerrojos del sino con el timbre mojado de la sol. Voy a leer ahora el que menciona Brioso, que es el poema que está basado en un pensamiento de Pascal, que es el pensamiento número 372. C'est qui m'instruit autant que ma pensée oubliée. Eso que me instruye tanto como el pensamiento que se me olvidó. Voy a escribir, tengo un pensamiento que se me olvida, pero el olvido del pensamiento me instruye tanto como el pensamiento que se me olvidó. Eso no, solamente Pascal podía ocurrirse algo así. Tu corazón de fríos movimientos descubrirá una ley, está en tus páginas. Una idea se fue, cayó en la trampa, hay un hueco en las redes. Por las ramas saltaron las imágenes como peleles. En el aire quedan las palabras entontecidas. Ninguna esperaba resolverse en letargo antes de conocerse. En el intervalo entró la nada, nuestra consejera, la sultana, no la vieja comadrona, sino la madre santa del verbo, la que perdió la corona, la virgen muda que habita en el cerebro, la que nos entregó la rosa de lo incierto, la palma marchita del conocimiento. Conocer es conocerla a ella, y en el coito supremo perder el pensamiento, llorar sobre lo muerto. La idea que escapó por un milagro vive en el aire como un presentimiento. Espíritu Santo intonso, ágrafo e inmaculado, el fin de lo pensado. Vuela tu corazón de fríos movimientos, descubierta la ley, cayó en la trampa, por las ramas saltaron las imágenes como peleles, hay un hueco en las redes. Los poemas morales
propiamente dichos, son en la primera parte del libro, y comienza con un poema que se llama Poemas Perdidos. Y después voy a leer otro que se llama Sunny Isle. Son como dos paneles de un díptico que tiene que ver con una cierta época y un cierto momento que yo en esta etapa de mi vida miré hacia atrás y reflexioné. Estos temas están tratados en Vicio de Miami. En Poemas Inmorales he regresado a estos temas de otra manera. Yo creo que más maduro, obviamente, pero también con más conocimiento, inclusive de lo que pasó en el momento. Los poemas de Vicio de Miami son algo momentáneo y estos son una reflexión como histórica. Poemas perdidos. Estaban en cajas que dejé en casa de alguien que padecía de SIDA. No fue un sueño, pero ahora parecían sueños en la distancia infecunda. Fragmentos de un libreto que no llegó a estrenarse. Lo dejé en sus manos de uñas mordidas. Sus ojos ardían con el fuego de crematorios. En el horno cercano calentamos las pipas del opio de los negros. Chupamos. Entre toses le dije, quédate. No completé la frase. Con ellos hasta que yo vuelva. Regresé a los 10 años. Un viejo pederasta abrió la puerta calcinada por un incendio. Te vi por encima de su hombro y vi los cráteres del sarcoma como planetas rojos que velaran tu sombra. Me miraste con odio, como el ciervo mira al crematorio. Nadie tiene derecho a asomarse al lugar donde alguien arde. Arde en deseos de aspirar a la ponzoña. Todo se había cumplido. Aguardabas la muerte como el que espera que pase una ventolera. El viejo en el umbral, las paredes quemadas, los estantes, mansiones de tinieblas, el trono de Satán donde callabas. Cubierto de úlceras, te asomaste a la puerta, en calzoncillos por detrás del hombro del viejo, para mirarme, la botella de vodka en el puño, para arrojarme. Los poemas perdidos se habían hecho carne. El otro se llama Sunny Isles, que es un barrio de Miami, cerca de la playa. Y estos son poemas que deben verse al mismo tiempo, leerse así como están en la página. Siempre deben estar juntos. Jugábamos pesado en la cama. Las almohadas sucias, el edredón manchado, la esperma de una vela ardía delante del retrato de un hijo, un auto largo y ancho de otra época, una playa. El rumor de las olas entraba por la puerta y los diálogos de una película de relajo que no mirábamos, pero que tampoco dejábamos de mirar. Un plato de habas blancas de alguna despensa humeaba, muslos de pollo y los muslos de un negro contador afeitados debajo de una bata color menta. Había sal en su aliento, flores de cera en un búcaro de vidrio. Exigías de esos hombres y de otros recostados a la lavadora de platos fidelidad total. Vasos abandonados sobre el tocadisco encima del vano. El oscuro placer de quienes ocultan su fracaso en una cotería demasiado burlesca para ser tomada en serio. Estos hombres de barrio que tú llamabas girlfriends. Teatro mínimo y salida al balcón. Mareado por la brisa del aire acondicionado, aspiré el aire puro. Toda esta inocencia sería calcinada dentro de poco. Todo este juego cobarde expuesto. Abríamos heridas en los otros con el puño, metíamos la mano en el hueco, buscando el fin del arte, la fruición suprema de una época sin estilo. Cada cual llevaba escrita su condena en la gomina seca, en la raya torcida de un pantalón. No hay signos habituales, no hay cuadros de Broncino que expresen la difteria, ni berroquios a la entrada de la nueva pestilencia. Una plaga es más fértil que cualquier mármol. El sínodo anticipa una variante antigua de nosotros, pero se nos olvida. Arrojé el cigarro a la calle desde el 30º piso. Cuando cayó al asfalto, las yescas se arrastraron delante de los autos como pidiendo perdón. Este se llama Enze Jung, y aquí hay varios filósofos, está lleno de filósofos esta sala hoy. Y Enze Jung es un concepto hegeliano que quiere decir bifurcación, la bifurcación dialéctica. Hora de concretar, hora de volver atrás, hora de subrayar con un lápiz lo que has querido, pues lo escrito y lo querido se conjugan como hermanos siameses.
arrojar unos granos y espigas a tu paso para que los pájaros emitan su veredicto en lo tocante a la dirección de tu fracaso. ¿Hacia dónde te diriges, tú que ahora eres dos, él que ahora eres yo? Apunta en el margen de tus pensamientos, rige tu continuación. El peligro del cuerpo no ha terminado, su límite se funde en la cadera donde comienza tu hermano. Cuando él fuma, tus pulmones se inundan de problemas. No hay nada en ti instantáneo, sino tributario, un cuchillo y una bifurcación. El mundo queda atrás y el otro marca con un lápiz las huellas de su nauseabundo desear, de su imitar, de su rogar ser profundo, tomado en cuenta, su abyecto conspirar y escribir como si de ello dependiera el mundo. Tú das cuenta de ti y si pudieras, hasta te leerías a ti mismo a la carrera con tal de adivinar de qué te tratas. Anudas a tu cuello una corbata de donde se proyectan dos cabezas, la única y unigénita, la que perdió la apuesta, y esta, la de tu boca deshonesta, también es esta la que calla. Hora de mirar atrás, hora de concretar y subyugar con el lápiz lo que has querido, pues lo escrito y su querer se aborrecen como hermanos siameses. Esta parte es la parte de despedida de Los Ángeles. Escribí unos cuantos sonetos en Los Ángeles a temas angelinos. Leo esto y al final leo un poema escrito después de salir de Cuba, de mi regreso a Cuba en el 2016-17, después de 30 y pico de años que fui, y escribí un poema, hice las notas y es un poema del cementerio de Colón. Los primeros son a Los Ángeles, los otros son a Cuba, los otros son a Miami y rodado ponchado por muchas de las ciudades del mundo, y ahora me encuentro aquí y le doy gracias a Dios por la larga vida. Este se llama Cativía y es un poema angelino, pero después vienen otros poemas de tema angelino y es un soneto y se lo dedico por supuesto a la gran sonetista Gladys Coro Montanet, que está allí, una de las bárbaras, toda esta sección es para ti. Quedará de nosotros la inmemoria como un glacial hundido en la manigua, quedará la razón, la forma ambigua, los relatos movidos de la historia. Seremos lo moderno en horma antigua y lo que decayó tras la victoria, un estado inconexo de la escoria que el metal divergente no atestigua. Todas las habas al hablar se cuecen. Lacónico en los cauces tomaría una sopa de letras que acontecen. Fuera de orden, comecativía. Decir es despintar. Los que tuviesen dos caras no verán la alegoría. Esto es un poema donde no dice absolutamente nada, pero sin embargo funciona perfectamente bien porque es una máquina. Nada, es un juego mecánico. Sin embargo, este sí dice todo. Y estos son unos cuervos que vi al frente de mi casa. Cuervo comiendo sobras de McDonald's. Envoltorio de estúpida hamburguesa con el queso pintado de amarillo. Sobre el asfalto gris, vil picadillo para cuervos sentados a la mesa. La mostaza en la pluma mata el brillo. Sobre el pico, tomate y mayonesa. El papel se le sube a la cabeza y el negrazo glotón se vuelve un pillo. De merienda en pitanza involuciona al nivel de lo humano mal comido, si banquetes platónicos gestiona. Pobre cuervo, McDonald's no es tu nido. Tu arrollado plumaje proporciona las exequias de un cuervo confundido. Gracias. Este es Ed Roche, que todo el mundo no sabe pronunciar su nombre, pero es un pintor angelino que ustedes conocen, Ruscha, ¿no? Lo conocemos todos. Pero en realidad se llama Ed Roche. Y yo le escribí un poema a Roche porque es alguien que es típico habitante de esa ciudad. Y cito una gran línea de él que yo hubiera querido haber escrito yo, haber usado un poema, que es Hollywood es un verbo, que está puesto en uno de sus cuadros. Hollywood is a verb, que es una maravilla. Como estrellas de cine que vivieron más allá de su hora en la pantalla, acotadas en túnicas de malla, relegadas al tiempo que escogieron, y que por no morir entre la tralla desorbitada, malvivir fingieron, sabiéndose impostores se rieron, expertos en tirarse la toalla.
que Hollywood es un verbo todavía, como en tiempos de Roche, el rodulista, es un hecho probado. La alegría de pronunciar el nombre de un artista vale el precio del arte y la aporía que reprocha a lo bello que no exista. Y este es Fante, que es el gran novelista Paco de Los Ángeles. Y tiene también imágenes bellas que he usado para todo esto. Esta sección del libro que trata de Los Ángeles se llama Bajo el Guarache, que es un zapatico mexicano esto que es como muy elemental, campesino. Y él se enamora de esta muchacha en el restaurante y él la mira, este hombre, y la mira y ve los guarachitos que tiene puestos tan humildes, ¿no? Y yo quise escribir algo acerca de esto. Y el restaurante que cito ya no existe, es el Clifton, que estaba lleno de animales disecados y donde se bailaba música de los años 20 en algún momento, un lugar mágico que desgraciadamente pereció. En Bunker Hill había un marinero alejado del mar y de la orilla, tentativo, sentado en una silla en tiempos del desastre financiero. Los Ángeles Fractal, la nueva villa novelada en la lengua del primero que llegara a sus calles sin dinero, la ciudad que nació de una postilla. Almorzaron en Clifton's a deshora, con la sombra de Chandler's a la espalda, donde el currucucú se desafora. Leones disecados y una falda de plices, más un claxon de señora. Debajo del guarache, una esmeralda. Ahora vienen algunos que son un poco más raros. Si tienen tiempo de oír algunos más. Como decía David Bowie, cuando yo iba a verlo en un bar que fui a verlo, dice, ¿quieren el concierto largo o el corto? Y el concierto largo era 3 horas y yo desgraciadamente me habían puesto tan high, no me enteré de la mitad. Lo lamento hoy en día. Entonces este es el concierto mediano. Este se llama Sin Título y es uno de esos poemas en que yo estaba luchando con Wallace Stevens. Y Wallace nació en 1879, murió en el 55 de un cáncer de estómago. Y todo el tiempo fue un alto ejecutivo de una compañía de seguros. La gente cree que Wallace Stevens no les dijo nunca a la gente de la compañía de seguros que él era un poeta, pero no, sí se los dijo y su secretaria. Todos lo sabían, lo que pasa es que nadie entendía, porque nadie entiende la poesía de Wallace Stevens, es difícil de entender. Y él era reacio a explicar su poesía, porque su poesía es inexplicable. Y yo trato de hacer estos poemas inexplicables, no porque quiera que fueran inexplicables, sino que yo estoy en la misma sintonía de Wallace a veces, y quiero decir algo, y lo que sale es este tipo de cosas, ¿no? Y este se llama Sin Título. Wallace jamás explicaba nada. Cuando usted le hablaba de poesía, él decía, sí, bueno, vamos a almorzar. No era muy locuaz en este sentido. Todo esto es un diálogo con él a través de muchos años. De hecho, el excergo de este libro también creo que es una línea de él, sí, una línea de él la idea del desorden en Key West. Te sentaste a escribir en la libreta de mamá. Recuerden el background de lo que digo de la forma de esto, ¿no? Te sentaste a escribir en la libreta de mamá y escribiste una épica en 10 partes distintas. Había una vaca pinta oriunda del arroyo. Un perro vagabundo se lamía las llagas bruscas. Montaste en las piernas de mi madre. Abriste el cuerpo suyo con fuerza destructora y fría. Aceptaste la anécdota de mi desprendimiento como un óvulo o cápsula desde un útero lego. Abrevaste en la sarna de sus cabellos negros, comiste tasajo de aura y colmenas y tocino, besaste los labios delineados con tizne azul y pelo, penetraste su montecillo de berro silvestre, el olor a queroseno, los cuarteados dedos gordos que corroían las tablas en busca de recursos, las tripas anudadas dieron comienzo al miedo, sin hacer es mi sino, el cine es mi destierro. Le tomaste las manos en la escena de cacería, los pies se combinaron, se torcieron debajo de la luneta última, comida de gorgojos, donde el soldado raso vio la película de Spielberg. Tras cortinas de terciopelo, divisoras de esferas, inyectaste la tetraciclina en tu pierna de caballo enganchado en la zona cercana a los espejos con lámparas cojas que despiden soslayos, conmutado el noviazgo y el ramo de amapolas por un poema epónimo, pantagruélico y pésimo.
Ahora viene este, que es lo mismo, pero con un tema. Se llama Sueño. Estaba en el gran mercado de Bengasi, entre palmas, arenes y gente que pasaba. Un sol martirizado reía en las retinas. Los velos retrocedían en la muchedumbre. Era un día raro como otro cualquiera, como son los días cualquiera en un sueño. El mundo recibía su consuelo pequeño. Había un toro alado que uno no veía. Las vírgenes rogaban debajo de los velos, los cabellos ocultos por la sombra cerrada. Un arma blanca esperaba para cortar un cuello y abrir una zanja de Dios en la garganta. Explotó un carro bomba, el hierro voló en pedazos. Pensé que las masacres antiguas deseaban mucho por dejar. Las palabras fallaban, mi alma forcejaba en el gran muladar. Pero he aquí que dos jóvenes se acercan a un tercero. Este tiene ojos grises y un aspecto sincero. Aquellos van vestidos de negro funerario. El cerebro me dice que ese joven ha cometido agravio contra la letra escrita del gran poder divino, y los otros se acercan con un paño de lino teñido de marrón con letras musulmanas. Veo que es una bufanda de tela del oriente. Estoy dentro del tumulto, en un río de gente, cubierta de pies a cabeza, con burcas doctrinales. Los dedos que se aproximan a donde está el hereje enredan en su cuello la bufanda mortífera, aprietan cada uno alando por las puntas hasta que el otro pierde el aliento de vida. Pero antes veo su lengua, el brillo de sus dientes expira en el costado donde el sueño termina. Este es el poema que les prometí del cementerio. Lo he trabajado mucho porque es un poema difícil y leerlo es extremadamente difícil, así que espero no equivocarme. Es decir, yo llego al cementerio de Colón y el cementerio de Colón ha muerto también. Es decir, estaban reparándolo, estaban pintándolo, tumbas que se habían desaparecido, las tumbas habían desaparecido. Entonces, es interesante ver esto en la época moderna, porque es cierto que una tumba de la época griega o de la época de, no sé, en Nápoles o en Israel, yo he visto las tumbas de falsas tumbas de los profetas, o de los profetas no, de los sabios, como de Gilel y todo eso, no es mentira, y no puede haber nada. Pero aquí sí había gente de verdad y había desaparecido. A la muerte del cementerio de Colón. No entra aquí nadie que no sea geómetra. Las uvas son amargas donde el jugo de la carne podrida cae de lado. Las paredes secretas del verdugo, los gusanos feroces no han callado. Detrás de tumbas de fecar parado, tras cenotafio singular me fugo. Doy al Cristóbal tutelar mendrugo. Sigo la luz de enterradores, hado zigzagueado, artera reverencia, prado mental de anfetamina floja, marmoria moralina que remoja el hueco, la corona y la conciencia. Un ángel retuerce la cabeza al polizón mosqueado que codicia. Campos de cruces, morir es mi pericia. Exhumaré el reloj de la fijeza. Gorjeos del crespón el cuello lleva. Transportado el spleen hacia el oriente, remarán los metales del doliente hasta el cuerpo negado que navega. Muerte en la muerte, glotis apestosa, encañonada villa caribeña, la campana de Dios te dio la seña. Ya se fue el poema. Lo dije que era difícil leer. Muerte en la muerte, glotis apestosa, encañonada villa caribeña, la campana de Dios te dio la seña, contubernio muriente de la fosa. Como cayó La Habana, tú pereces, siendo el hígado vil de su costado, el talón de un Aquiles tropezado, un cementerio muerto. Las sandeces escritas en el mármol repercuten en mártires, héroes y reclutas, masturbados a ritmos de batuta. Hay un Colón, espero que lo amputen del tortuoso futuro que te espera. Espero que fenezca en su lecho de piedra negra. Inflamado el pecho, espero que lo muerto no se muera. Estos muros jodidos son mis muros. Cárcel viviente, isla ni siquiera, catáfora de Cuba, cualesquiera, retazos de enrejados claroscuros. Renacerá el gusano de tu ceño, una rata asomada a la cancela. Portones son tus ojos y la vela sin brillo de la roña y el empeño. Oh duelo de lo real poscementerio, verruga cancerosa del vedado, favela con reparto soterrado, leproso rascacielos del misterio.
Este se llama Homúnculo y es lo mismo, es un poema que son un poco difíciles. El plomo, que en tu idioma es plumbum, pierde los dientes al entrometerse en los asuntos de las madrugadas frente al horno y las sales simples, cuando los ojos desean al homúnculo verlo saltar del fuego con pies desnudos y soplarse los dedos, que en tu idioma son fingos, 5, como si pronunciara el número dividiera la carne, o si la luna, por ser tu muna, fuera de plata, o si escapara el mercurio de fuego invertido con alas y esa misma pata pisara las brasas y el plomo aullara plumbeo, plomizo en los rincones, convirtiéndose en churre por un tamiz devuelto al oro, espéculas de grasa dispersas en las canas que excreta el polvo y su grano de sarna, de esos desechos, de esas células muertas, de esas uñas mondadas, el homúnculo traga, se hace negro y fiero. Es un mendigo que usurpó el derecho a la palabra y entonó un himno nuevo a la causa de causas desde el fondo del fuego. Este es un poema del alquímico. Y este es un poema a nuestra era, a nuestro momento ahora que vivimos, las locuras que estamos viendo. Una bomba de espejos. Nos citamos enfermos en los callejones, su antebrazo tatuado, pinchado, los tendones flojos bajo la manga. Con ojos de ladrones miramos a la chusma, la basura en el ojo, azul ultramarino, rasgado, medio chino, un híbrido, su rostro cruzado de mechones azules, sobre rojo y rubio y negro y ocre, pantalones estrechos y los pies enfundados en botas de armadillo, oh ladrón de ladrones. Inyectamos azogue en su cuello de cisne que expiraba en un lago en reparaciones, escurriéndonos gordos entre grandes camiones. El azogue clonado, mercurio clandestino, explotaría en espejos. Ya sabes lo que dicen de las lunas cascadas y los malos reflejos, pues que son el preámbulo del dolor y del crimen. Bajamos escaleras regadas de pasquines de cantantes cubanos anunciando una estrella. Los espejos rodaban entre los adoquines. Un perro mordió a una corneja. Si es posible mirarse en la propia mentira, si es posible inventarse y perderse en los límites, la bomba fue la explosión de una certeza nueva. ¿No eres tú, también tú, el bello terrorista emboscado en el gris natural del reverso, que da fondo al vaivén de nuestros espejismos y sentido al desastre de los cristales huecos? Era negro y mulato, americano-chino. Sus pasas eran rubias y azules, los zapatos de tacones, de lentejuelas frías, los ojos de aluminio. Todos los reflectores se apagaron al unísono, secretas poluciones de una bomba de espejos que iluminó el abismo. Criminal catalejo, fugaz diversionismo, se escurrió entre dos soles aprovechando un filo. Este es un poema que, bueno, ya saben, se quemó Notre Dame y ya la reconstruyeron, están entrando en el mundo de ahí y tomó casi todo el tiempo que es, de reconstruir la catedral para que apareciera mi poema. El misterio de Notre Dame en llamas. Este es otro poema alquímico. Mercurio, oh Dios, comió carne de templo. De frío ardor su digestión festiva. Petit Pompeya, parca y objetiva. Recibid lengüetazos de su ejemplo. Quemada Isis, llama punitiva. Infierno baja al paraíso. El templo nos convida a imitar su mal ejemplo y a cometer conflagración furtiva. Horno de sal, matraz del alquimista, lápiz ardió en el fogón secreto, salamandra ojival hecha amatista. Entre tus signos del final me meto, en busca del azufre del artista. Sublimad lo invisible en lo concreto. Bueno, muchísimas gracias.